Ahora bien, veremos también la identidad del catequista. ¿Quién es un catequista? ¿Qué es ser un catequista? En primer lugar, vamos a ir al origen de los catequistas. La catequesis es un ministerio muy antiguo, nos dice el Papa Francisco en Antiquum Ministerium número 1, que es el último mutuo propio que ha publicado, con el cual proclama la existencia del ministerio del catequista de forma oficial. Nos dice, la catequesis es un ministerio muy antiguo, porque nace con la misma iglesia. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, del 28 al 31, el apóstol San Pablo hace referencia a los múltiples servicios que existen dentro de la iglesia primitiva. De entre todos estos servicios, el servicio del catequista ocupa un lugar muy importante en la comunidad. Tal es así que es mencionado en tercer lugar luego de los apóstoles y de los profetas. El término que utiliza el apóstol San Pablo para referirse a los catequistas en este texto es maestros. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, también se hace referencia a una instrucción. Este versículo nos dice que debemos compartir nuestros bienes, debemos saber agradecer a aquel que nos ha instruido en la fe. Entonces, también nos menciona, nos da evidencia de que existían personas que se dedicaban dentro de la comunidad cristiana específicamente a instruir en la fe. Estos eran los catequistas. Entonces, hermanos, 3 conceptos clave para poder comprender quién es un catequista. En primer lugar, el catequista es un ministro, ejerce un ministerio. En segundo lugar, vive en una comunidad, es miembro de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y en tercer lugar, ha sido llamado, porque ser catequista es una vocación. Es un ministerio, y el Directorio para la Catequesis nos dice también que este ministerio, el del catequista, introduce a la fe y junto con el ministerio litúrgico engendra a los hijos de Dios dentro de la iglesia. Miren qué mensaje tan importante y tan fuerte podemos descubrir aquí. Nos dice el Directorio que el ministerio del catequista engendra a los hijos de Dios dentro de la iglesia. Esto es algo muy importante, algo muy valioso, una misión muy grande que cada uno de ustedes ha decidido asumir de ahora en adelante, o quizá que ya ha estado asumiendo en algún tiempo. En segundo lugar, el catequista pertenece a una comunidad cristiana y es expresión de esta comunidad. Su servicio es vivido dentro de una comunidad que es el sujeto principal de acompañamiento en la fe. El catequista vive, se desarrolla, se nutre y ejerce su servicio dentro de una comunidad. No existe un catequista, no puede existir un cristiano que vaya solo por el mundo. Siempre debe existir, cuando menos en su corazón, la conciencia de una comunidad, porque además el Dios mismo es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad de amor. Y además Jesús mismo escogió desarrollar su ministerio salvador con una comunidad, convocando a una comunidad. Por último, ser catequista es una vocación, porque se participa de la misión de Cristo, que conduce a los discípulos a la relación filial con el Padre. El catequista participa de la misión de Jesús, porque ha sido llamado por Jesús mismo para poder realizar esta misión. Cada vez que pensemos, que imaginemos por qué somos catequistas, no solo pensemos en quien físicamente nos ha llamado, que puede ser el sacerdote o puede ser el que se encarga de coordinar a los catequistas, sino pensemos aún más en que ha sido el mismo Señor quien ha depositado en nuestro corazón la inspiración para asumir este ministerio. Entonces, Dios te ha llamado para ser catequista. Entonces, el catequista es un testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Es un testigo porque enseña, predica, proclama lo que ha visto y lo que ha vivido, lo que Cristo ha hecho
en su vida. Además es un maestro porque enseña los misterios más importantes de la fe. Y tercero, es un acompañante, ya que debe ser un especialista en el arte de escuchar y sostener, y también ayuda a madurar al pueblo que se le ha encomendado. Entonces, el catequista no solamente es un educador, sino que además es un testigo y es un acompañante. Son estas dos cosas que acompañan al rol de maestro lo que le dan el sabor al ministerio catequístico. Pues no solamente se trata de impartir una clase, no solamente se trata de compartir conceptos aprendidos de forma cognitiva, es decir, de forma mental o memorial. Se trata mucho más que eso, de ser o de tener la capacidad de compartir la propia experiencia de Dios y además de acompañar a que quienes reciben el acto catequístico también hagan su propia experiencia de Dios. Por eso el Papa Francisco hace algunos años en una audiencia con catequistas de muchos lugares del mundo nos dijo a todos: ser catequista significa dar testimonio de la fe, ser coherente en la propia vida. Y esto no es fácil, no es fácil. Ayudamos, guiamos al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio. Por eso, dentro de todo el acto de la catequesis, un pilar fundamental siempre será el testimonio del propio catequista. Por eso, en alguna otra frase, también Papa Francisco nos diría: se es catequista, no se trabaja como catequista, no se debe parecer uno a un catequista, sino que se debe ser, no parecer. Finalmente, el directorio de la catequesis nos dice que existen algunas dimensiones para la formación del catequista. ¿Cómo me convierto en un buen catequista? En primer lugar, se trata de ser y saber ser. Por eso el catequista debe encaminarse a crecer en madurez humana y en madurez cristiana. En madurez humana para poder dirigirse, tratar, escuchar, acompañar, amar al prójimo que está recibiendo el acto catequístico. Y en segundo lugar, madurez cristiana que le permitirá crecer en el interior, crecer en la vida espiritual, crecer en la relación con Cristo Eucaristía, de tal modo que el misterio que proclama lo haga cada vez mejor y cada vez con más amor. Y saber ser, porque se trata también de ser consciente de la misión que uno va a asumir. El catequista debe madurar en su conciencia que aquello que está realizando es una misión que Cristo le ha encargado. Es una misión que ha heredado de los apóstoles y que constituye una puerta, un puente importante para que otras personas también puedan hacer experiencia de Dios y conocer el camino hacia la salvación. En segundo lugar está la dimensión del saber. El catequista debe saber. Por eso debe tener una mínima formación bíblica y teológica que le permita compartir con seguridad y con coherencia las verdades más importantes de nuestra fe. En segundo lugar, está el conocimiento apologético, pues luego de haberse formado, el catequista debe dar respuesta de su fe. Además, debe tener un poco de estudio de la realidad de la persona y de los contextos y múltiples situaciones que ocurren a su alrededor. El catequista debe ser un conocedor de su realidad. Y cuarto, debe tener conocimiento y respeto mínimo por las ciencias humanas, pues éstas no se contraponen, sino que acompañan a la fe en el camino de desarrollo de maduración de la plenitud humana. Por eso, no debe rechazar las ciencias, sino debe interesarse también por ellas para dar respuesta a las interrogantes de la realidad y de la fe incipiente de las personas que recibe en el salón, en la parroquia, en el lugar donde le toca ejercer su ministerio. Entonces, hermanos,
hasta esta dimensión podemos darnos cuenta de que no basta con ser, entre comillas, buena gente, sino que el catequista debe amar tanto lo que hace que debe ser consciente de su responsabilidad y prepararse para hacer cada vez de una mejor forma el ministerio que ejerce. Tercero está la dimensión de saber hacer. El catequista debe prepararse en metodología, estrategias de comunicación, debe madurar su capacidad de escuchar y debe desarrollar cada vez más y cada vez mejor un estilo de comunión. Es importante también desarrollar técnicas y estrategias, metodologías que nos permitan acercarnos a distintos grupos de edad y a distintas realidades, pues no es lo mismo evangelizar o catequizar en una ciudad grande como en una ciudad pequeña, como en un pueblo rural o en una comunidad alejada, como en las misiones que se desarrollan, por ejemplo, en los lugares más alejados de la sierra o de la selva de nuestro país, o en la costa misma, en lugares donde hay mucha conmoción, donde hay quizá eh, mucha necesidad, poco acceso al conocimiento, poco acceso a la educación. Entonces, de acuerdo a la realidad, el catequista debe desarrollar las técnicas necesarias para que su mensaje llegue de manera efectiva a las personas que lo escuchan. Por eso estas tres dimensiones serán muy importantes en la formación del catequista. Y la intención de ponerlas aquí en esta presentación es que descubramos que no basta solamente con decir voy a ser catequista. Claro, es importantísimo este primer paso de decirle que sí al Señor, pero luego está todo aquello que tengo que hacer para que este sí tenga un valor coherente, para que este sí se haga concreto en la labor que realizo. Y por eso tengo que ser, saber y saber hacer la catequesis.